República de Senegal. Debe su nombre al río Senegal y es un estado soberano de África Occidental. Su capital es Dakar, con 2.732.000 habitantes. Su moneda es el franco y el tipo de cambio se estima en 655.957 francos, la equivalencia a un euro. Su superficie es de 197.161 kilómetros cuadrados. Como límites territoriales tiene: al norte colinda con Mauritania, siendo la frontera el río Senegal, con Mali al este, con Guinea-Bissau al sur, con Guinea-Conakry al sureste y con el Océano Atlántico al oeste. La población de Senegal en 2022 se estimó en 16,7 millones de habitantes, con una edad media de 19 años. El 52,2% son mujeres y el 49,8% son hombres. El 53,3% de la población es rural, mientras que el 46,7% es urbana. La religión en Senegal. Senegal es un país laico, esto con base y fundamento en su artículo 1 constitucional. Sin embargo, entre el 90 y 95% de su población es musulmana. Ahora, su forma de gobierno es una república unitaria presidencialista, con concentración de poderes en manos del presidente. El presidente es reelegible una sola vez con carácter consecutivo y su mandato dura 5 años. El presidente es quien elige a los miembros del gobierno. Actualmente solo hay 4 mujeres en el gobierno. En 2019, el cargo de primer ministro se suprimió, pero por revisión constitucional en 2021 se restableció dicho cargo. El legislativo es un órgano unicameral, integrado por la Asamblea Nacional. Otros órganos con rango constitucional y competencias legislativas son el Alto Consejo de las Colectividades Locales y competencias legislativas, que cuenta con iniciativa legislativa y la misión de asesorar al Ejecutivo en materia territorial, y el Consejo Económico, Social y Medioambiental, máximo órgano consultivo del Ejecutivo en la materia. El Poder Judicial es independiente, siendo los jueces y magistrados nombrados por el Presidente de la República. Su estructura está inspirada en el sistema francés. Cuenta con tribunales de primera instancia, tribunales de apelación y la Corte Suprema, la cual solo sirve para revisión o cesación de sentencias, además de contar también con competencias electorales. Respecto de su constitución, esta está conformada por 13 títulos y 108 artículos, de los cuales se dividen de la siguiente manera. Título 1, del Estado y de la soberanía. Título 2, de las libertades públicas y de la persona humana, de los derechos económicos y sociales y de los derechos colectivos. Título 3, del Presidente de la República. Título 4, del Gobierno. Título 5, de la Oposición. Título 6, de la Asamblea Nacional. Título 6 bis, del Consejo Superior de las Colectividades Territoriales. Título 7, de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Título 7 bis, del Consejo Económico, Social y Ambiental. Título 8, del Poder Judicial. Título 9, de los Tratados Internacionales. Título 10, del Tribunal Superior de Justicia. Título 11, de las colectividades locales. Título 12, de la revisión. Y finalmente, título 13, disposiciones transitorias. Hablando ahora de la familia jurídica a la que pertenece Senegal, pues se puede decir que pertenece a la familia neorromanista, pues se basa principalmente en el derecho romano-germánico y ha sido altamente influenciada por la colonización francesa. Los primeros reinos. Las sociedades humanas se desarrollan y organizan poco a poco hasta la aparición gradual de los primeros reinos, que se les sitúa a partir del siglo VII. La etnia de los Toucouleurs está en el origen de la creación del reino de Namandirou, también llamado Reino de Tecrou, después del Reino de Jolof, afiliado al Imperio de Ghana, que fue el territorio más grande e influyente hasta el siglo XIV. La islamización. La historia de Senegal es inseparable al ascenso del Islam en esta parte de África. Esta religión se extendió pacíficamente primero entre el siglo XVIII y XIX gracias al comercio de los árabe-bereberes
con la étnica de los toucoleurs, los cuales difundieron el Islam en esos territorios. Más tarde, en el siglo XIX y por la fuerza, con la yihad, es cuando verdaderamente empieza la islamización. Las tribus bereberes obligaron, con la ayuda de los toucoleurs, a las etnias peuls, mandingas, wolof o sereres a convertirse al Islam o abandonar el tecrou y migrar. Durante muchos siglos, el Islam experimentará un avance constante hasta el siglo XIX, extendiéndose a diferentes poblaciones que forman al actual Senegal. El siglo XIX es un periodo clave marcado por la caída de los diversos reinos y una colonización progresiva de los territorios. En este contexto, el Islam, a través de la intervención pacífica de los grandes marabouts, se convirtió en una muralla social e identitaria. La colonización. Los primeros puestos comerciales coloniales comienzan en el siglo XVI, cuando cada monstruo, un explorador veneciano, descubre el territorio entre 1454 y 1456 en nombre del Reino de Portugal. Comienza así el comercio triangular con las Américas. Los holandeses, franceses e ingleses también participan en el comercio de esclavos. En el siglo XVII, la Compañía Normanda instala su primer puesto comercial en la desembocadura del río que se llamará Saint Louis en honor al Rey Sol. Siguieron varios intentos de invasiones inglesas. Matrimonios mestizos dan a luz a los signares, enriquecidos por las dotes y los regalos de partida de los franceses, que intervienen en un sector bien particular, la deportación de esclavos. Intercambiándolos por caballos, tejidos, armas, los esclavos son embarcados en los cargamentos en condiciones inhumanas, donde la tasa de mortalidad a menudo alcanzaba el 60%. Los africanos de la aristocracia o mestizos, ansiosos por disfrutar de los beneficios de este comercio, también están involucrados en el tráfico humano. En total, de acuerdo con diversas estimaciones, 10 millones de esclavos fueron deportados en 70 años. La isla de Gore conserva muchos restos de este periodo, por lo que resulta interesante visitar ahí la casa de los esclavos. En 1817, Francia recupera el Senegal de los ingleses. El gobierno trataba de establecer una colonia agrícola que produjera algodón e índigo, pero el proyecto fracasó debido a los impuestos y las costumbres de las tribus moriscas instaladas en las orillas del Senegal. Louis Faidherbe fue enviado como gobernador de la colonia. Consiguió eliminar estas costumbres y rehabilitó varias fortalezas a lo largo del río Dogana. Sin embargo, el Had Omar Tol se puso en su camino. Califa de la Hermandad de los Tidjanes, luchó específicamente contra el ejército colonial francés hasta su muerte en 1864. Faidherbe impuso entonces el protectorado francés sobre la región del río y trató de construir una línea de ferrocarril que uniese Gore en Saint Louis para el transporte de los cacahuates. Se enfrentó con Lat Dior, que murió en 1886 durante una batalla contra las tropas de Faidherbe. Los ingleses consiguieron mantener Gambia y los portugueses cambiaron la Casamance por las tierras de Guinea-Bissau. Bajo la Tercera República, las 4 comunas, Dakar, Saint Louis, Gore y Rusfique, verán sus estatus reforzados. Los habitantes se convierten en ciudadanos franceses y nunca más serán considerados indígenas. En 1885 se celebró la Conferencia de Berlín, donde las grandes potencias coloniales se reparten nada más y nada menos que África, incluyendo todos los territorios interiores. Es también en esa fecha cuando se crea África Occidental Francesa. En 1902, Dakar se convirtió en la capital de África Occidental Francesa, después de la ciudad de San Luis. En 1915, el primer hombre negro en convertirse en diputado fue Blaise Diagne. Defendió la igualdad de razas y se encargó del reclutamiento de soldados tiradores, de los cuales 30.000 de 133.000 volverán vivos a sus países de origen. Más soldados de refuerzo serían enviados durante la Segunda Guerra Mundial.
Los movimientos de independencia en las colonias francesas se afirman en la mitad del siglo XX y fue en enero de 1959 cuando Senegal se fusiona con el Sudán francés, actual Malí, dando lugar a la Federación de Malí, que se independiza el 20 de junio de 1960 tras los acuerdos firmados con Francia el 4 de abril de 1960. La independencia. El Senegal se salió de la Federación de Malí el 20 de agosto de 1960 y proclamó oficialmente su acceso a la independencia. Hasta la fecha, el país ha visto suceder a 4 presidentes de la República. En África, Senegal es un modelo de estabilidad y de transición pacífica a la democracia, con un respeto remarcable a la libertad y a la independencia de los medios de comunicación.